Muy bien, el premier Pedro Cateriano retó hoy al exministro de Economía del gobierno aprista, Luis Carranza, a presentar pruebas ante el Ministerio Público sobre la presunta comisión de delito que habría en la compra de armas realizada por el gobierno. El antiguo titular del MEF aludió a esta compra el fin de semana en una entrevista que publicó el diario Perú 21 y dijo que el gobierno de Humala ha comprado armas de manera secreta por un valor de casi 4.000 millones de soles entre el 2014 y el 2015, de manera que han sido varias las presuntas compras. Vamos a escuchar lo que ha dicho el primer ministro Pedro Cateriano al respecto. Si ese señor tiene pruebas o indicios de comisión de delitos, debería ir el día de hoy al Ministerio Público y formular esas denuncias. Porque si no, este señor incurre en el delito tipificado en el Código Penal que se llama de omisión de denuncia. O sea que si ese señor tiene pruebas, tiene que ir hoy. Y si no va, yo invoco al señor fiscal de la Nación para que el día de hoy inicie una investigación de oficio y cite a este señor. Yo lo que desde el balcón es muy fácil criticar, pero cuando él manejaba todo el dinero del Estado, ¿por qué no dotó a las Fuerzas Armadas de equipos? ¿Por qué no pagó buenos sueldos a los soldados, oficiales y policías? Y de otro lado, si de manejo de dinero se trata, habría que recordarle a ese señor por qué con esa política llevada adelante surgieron presidentes de gobiernos regionales como Ancash. Porque si... A ver, ¿qué dice el congresista Mulder? ¿Qué pruebas? Acá están las pruebas. Pedro Cateriano revela que Nadine Heredia le da luz verde para compras. ¿Y en qué quedó lo de la luz verde? Eso es una prueba contundente. El señor Cateriano diciéndole a una persona que hasta ahora no sabemos quién es y que él mantiene oculto: Nadine Heredia me ha dado la luz verde para lo de las armas. Esa es una prueba contundente. Señor Cateriano debería estar inculpado hace tiempo. Es una prueba de un delito. Pero por supuesto. Sí, claro. Más aún si él se niega a decir con quién hablaba. Y más aún si él se niega a decir de qué hablaba. Él dice, no, que eso está editado, no me acuerdo. Por favor, lo menos que podía haber hecho por transparencia es decir, no, yo estaba hablando con un primo mío y estaba hablando de armas de juguete. Ya, siquiera. Ni eso. ¿A esa operación se refiere, cree usted, el exministro Carranza cuando dice? Yo creo que esto es parte de ese esquema. Este gobierno ha comprado armas como casi ningún otro gobierno. Y la casualidad es que se las ha comprado sustantivamente a Francia y a Corea. Los dos países en donde el señor Ollanta fue agregado militar. Sí. Qué casualidad, ¿no? Entonces, estas cosas con Francia, que estamos viendo ya en el punto anterior, más este tipo de compras que se han hecho, la del satélite fue muy polémica y ha tenido todo tipo de cuestionamientos en el Congreso y en la Comisión de Fiscalización. Y los han sacado, igual han firmado. Ahí sí firman con todo, ahí no es que haya dudas, hemos revisado, nada. Ahí sí firmaron con todo. Y esos viajes que señala Cecilia y todo eso. Entonces, esos son todos indicios que perfectamente un fiscal de oficio puede empezar a abrir. Pero lo cierto es que son más de 4.000 millones, eso sí está en la ley de presupuesto, ¿no? Él debería tener una acusación constitucional por esta llamada de luz verde. Se trató efectivamente, te acordarás, se le hizo una moción. ¿Por qué no se dio una moción? A ver, es que ¿cómo así no han recibido? Se dio una moción. Los dos líderes partidarios no han recibido, le han dado la mano, no han dialogado. Escúcheme, se dio una moción de interpelación. Lamentablemente no alcanzamos los votos. ¿No? El fujimorismo firmó por la interpelación y, si no me equivoco, por la censura. Lamentablemente, en una democracia, lo que ganan son los que más votos tienen. Y nosotros no ganamos porque ellos... Bueno, pero entonces... Pero a veces cuando sirve de impunidad es malo. Claro, pero bueno, se respeta. Nosotros quisimos hacerlo porque creemos que él debió de haber dejado el gabinete. Claro, pero bueno, se respeta. Nosotros quisimos hacerlo porque creemos que él debió de haber dejado el gabinete por este tema, pero no ganamos en los votos y por lo tanto el señor se mantiene ahí. El señor se mantiene ahí, pero además de ahí se convierte en premier y habla sandés y media. Dice Mario, habla sandés y media. Para que le dieron la mano, para que todo bien. ¿Por qué? Si ya sabían que venía con ese anticuchazo de las compras de armamento. Te digo y te cuento por qué. ¿Por qué? Porque estamos en un país lamentablemente cada vez más frágil.
donde la economía está paralizada hace tiempo, donde cada segundo que pasa hay un peruano que pierde su trabajo, donde las amas de casa no pueden ir ya al mercado con lo que iban hace un mes porque no les alcanza. Entonces, nosotros, y lo dijimos en su momento, después que el señor Cateriano nos ha insultado en innumerables ocasiones y nos ha dicho la vela verde, nosotros, pensando en el país y en la gobernabilidad del país, lo hemos recibido y lo volveríamos a hacer. Lamentablemente, lamentablemente eso fue antes, eso fue antes. Y ahora el señor, después que termine su gobierno, se tendrá que analizar, pues, si es que se le hace una denuncia constitucional y que efectivamente el Poder Judicial empiece a investigar. A ver, Violeta. A ver, yo entiendo y hago un poco lectura de las posiciones políticas que tienen Cecilia y el congresista Mulder, pero creo que nos estamos olvidando de una cosa, sin ánimo de avalar absolutamente nada. El Perú está en una guerra. El Brain es una zona prácticamente liberada y los últimos gobiernos no han hecho sustancialmente nada importante para fortalecer el equipamiento militar, para fortalecer al ejército, a la marina y a las fuerzas armadas en general, y así es que nosotros no nos sonrojamos en lo más mínimo cuando un gobierno compra equipamiento militar. ¿Qué cosa es lo que nosotros cuestionamos? Lo que nosotros nos cuestionamos es que no hay una estrategia clara precisamente para combatir el narcotráfico y los rezagos del terrorismo que hay sobre todo en el Brain. Entonces, mira, probablemente, si tuviéramos que funcionar un poco especulativamente, sí, probablemente hay gato encerrado en esta historia. Pero lo cierto es que en el tema de fondos se necesitan armas y que hay que comprarlas. Y además, las armas hay que comprarlas normalmente de manera secreta. Ese es un procedimiento legal y también regular. Es un procedimiento secreto que se informa a la Contraloría General de la República, la Contraloría da un visto bueno y bajo ese mecanismo se compra o de Estado a Estado o bajo una licitación pública. Si usted no ve nada extraño aquí, como de alguna manera... No queremos pensar en el tema extraño para abrir indiscriminadamente todo tipo de suspicacias. Lo que nosotros creemos es que hay que fortalecer las Fuerzas Armadas, hay que equiparlas, hay que darle armas, pero por ejemplo, si se estuviera discutiendo un poco mejor la estrategia, estaríamos pensando qué tipo de equipamiento es el que se ha comprado. Por ejemplo, Pedro Pablo Kuczynski lo que dice, PPK, lo que dice nuestro presidente es que muchas de las compras que hay que hacer tienen que ser de uso dual. Helicópteros, por ejemplo. ¿Para qué? Para poder utilizarlos en actividades militares, pero también para poder utilizarlas en intervenciones civiles en casos de desastres. Por ejemplo, por decir una de las cosas. Mira, aquí nadie se niega de que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tienen que estar bien equipada. Estamos totalmente de acuerdo. Bien equipada, bien pagada, con todos sus beneficios. Eso está fuera de duda. El problema aquí está cómo se está comprando, a quién se está comprando, por qué favores se están devolviendo por esas compras y además se está comprando para que se las roben. Acabamos de ver que las granadas salen de los cuarteles. Acabamos de ver que el ministro del Interior y el comandante general del Ejército se acaban de ir al BRAE porque han robado no sé cuántas armas del cuartel. Entonces, o sea, si vas a comprar porque se las roben, ¿de qué estamos hablando? Y además, un satélite que no tenía por qué ser secreto, que ha costado muchísimo dinero y que hasta ahora no nos dan explicaciones, lamentablemente, que las hemos pedido, de por qué se decidió comprarle a ellos, por qué, con esas características, etcétera, etcétera. Entonces acá hay un grave cuestionamiento, no de que se compren armas, sino de la manera como se están comprando y cuáles son las razones detrás de esas compras para hacerlo. Entonces, esas son las explicaciones que tiene que dar el ministro Premier ahora, que fue ministro también de Defensa. Entonces él no puede decir que no sabe. ¿Y qué de la omisión de denuncia que menciona Cateriano? ¿Existe esa figura? ¿Estaría incurriendo en ella efectivamente Carranza si tiene las pruebas, tiene los elementos de juicio? Sí, además no hablaba él de ningún delito, señor Carranza. Lo que Carranza ha dicho es que este gobierno ha comprado demasiado en armas secretas. No se sabe. Ellos declararon con un decreto legislativo que toda compra militar tenía que ser secreta. Lo hicieron en el año 2012. Y a partir de allí, toda compra militar, incluidas las cosas que no tienen que ver con armas, eran secretas. Y han sido siendo secretas. Esa ha sido la pugna permanente que la Comisión de Defensa ha tenido, pero constantemente con el señor Cateriano y con los ministros de Defensa anteriores, el señor Balaquiv y todos ellos. Ello demuestra que hasta que no digan en qué han gastado esa plata, y los peruanos no sabemos en qué han gastado porque está bajo el manto del secreto, tiene que haber una explicación, por lo menos, aunque sea en reserva, pero ni siquiera en reserva. Entonces, ¿por qué no puede haber una sospecha? Porque yo no le doy al gobierno ningún tipo de beneficio a la duda. Si ellos no quieren decir en qué han gastado y resulta que por poca información que tenemos han comprado aviones los KF-1, por ejemplo, en Corea,
en donde el que actuó de gestor de la venta de esos aviones, el hermano del presidente coreano, está preso por eso, está preso en Corea, el hermano del presidente de Corea está preso por haber vendido esos aviones. Y aquí, nada, no hay investigación, no hay nada. Y qué casualidad que dejaron de comprar los aviones Tucano, que ya se habían firmado con el Brasil, para comprar los aviones coreanos. Y eso fue hasta un problema ahora, entre los dos países. Entonces se va a tener que saber tarde o temprano. Por eso es que hay una sospecha de que es un tema delictivo. Y simplemente para culminar sobre este tema, se ha incrementado de un año a otro 157% en armas. O sea, eso sin que haya una guerra, sin que haya cambiado, porque el tema del Braem lo tenemos desde hace tiempo. El tema de la delincuencia también. Entonces, ¿qué suceso especial ha ocurrido? No sé, a no ser que nos le hayamos declarado la guerra a alguien y no nos han informado. O sea, ¿qué suceso extraordinario ha ocurrido para que se incremente de un año a otro 157% la compra de armas? Bueno, es una guerra que venimos perdiendo, en la del Braem prácticamente, pero la otra cosa que no deben olvidar es que ustedes como congresistas pueden perfectamente en la Comisión de Defensa tener una sesión reservada, secreta, y que el ministro explique de esa manera se pueda saber, porque para eso, así es. ¿no es cierto?, Es lo que nosotros estamos haciendo, y lamentablemente, como una vez más, entre la gente del partido de gobierno y sus aliados, no llegamos a los votos para poder traer y obligar a los ministros a darnos las explicaciones pertinentes, lamentablemente. Bueno, yo creo que ya va a cambiar eso, ¿no? Porque ya hemos logrado, por ejemplo, que la mesa directiva cambie de manos. Y podemos lograr muchas cosas más ahora que ya tenemos los votos. Muy bien. Tenemos que ir a una última pausa y regresamos con el